Siempre tenemos la idea de que siempre fuimos paraguayos, o que siempre el paraguayo tenía la noción de que tenía su país o que era su nación. Eso no es cierto. Mayo es un mes en el que recurrimos a los historiadores muchas veces con un concierto de lugares comunes, de preguntas estúpidas a veces también. Pero se me hace que es un mes como muy concentrado en el tema de la historia. Y a mí se me ocurre siempre preguntarme sobre qué es lo que transmiten los historiadores, ¿verdad? ¿Qué transmite Ana Barreto cuando cuenta la historia? Bueno, en realidad que si esta conversación tiene ahora, y estamos hablando de mayo, pero si esta conversación tenía hace 100 años, íbamos a estar hablando del 25 de noviembre, que era la fecha cívica más importante que el Paraguay tenía. O del 25 de diciembre, no como Navidad, sino como el nacimiento de la República del Paraguay. Es decir, mayo, noviembre, son construcciones discursivas que hicieron todos los estados desde el momento del siglo XIX, que se conforman las repúblicas, sobre todo en Hispanoamérica. Entonces, la construcción de delimitar el perfil, en asignar una fecha, la cuestión de las banderas, de los escudos, de las casas, de las independencias, de donde salieron los próceres. Cuando uno mira el mapa, uno se da cuenta que son relatos parecidos. El relato parecido lo que permitía en ese momento, la idea de ese momento, era conformar o dibujar la nación. O sea que es una inocentada, impenitente tratar de desligar a la historia del relato, digamos, ¿no? El relato político, o sea, siempre vivieron... Hay un discurso y este discurso es político, es un discurso ficticio también. Es decir, cuando le vemos a los próceres, no es que los próceres, o a quienes llamamos próceres, sean ficticios o no hayan existido, sí existieron, pero el perfil que tienen y la forma de narrar el hecho sí es discursiva y sí es ficticia. Cuando Francia gobierna al Paraguay, el Paraguay no era una república reconocida. Entonces no existían los escudos, el escudo que era la estrella con la palma y la oliva, que era el escudo que se usaban en los documentos oficiales, el escudo de Hacienda. Se usaba una bandera, Carlos Antonio López lo dice en el Congreso del 42, vamos a seguir usando la misma bandera que se viene usando, que era la blanca, la roja, la blanca y la azul. Pero no había todas estas cuestiones como de marketing de república, no existía el himno, porque no había necesidad. Siempre tenemos la idea de que siempre fuimos paraguayos, o que siempre el paraguayo tenía la noción de que tenía su país o que era su nación. Eso no es cierto. Esa es la discusión, ese es el discurso de la nación. Entonces, cuando Carlos Antonio López asume, uno de los decretos que sale del Congreso del 42, que prohíbe terminantemente que se hable de Francia, bien o mal. Entonces, así este hombre que tiene que gobernar, porque también cuando Francia falleció, había gente que lo idolatraba y había gente que lo odiaba visceralmente. Entonces, Carlos Antonio López tenía que, sí, darle esta construcción de república. El Paraguay tenía que ser una república reconocida. Y para ser una república reconocida tenía que tener todo lo que una república tiene. Cuando Carlos Antonio López construye la República del Paraguay a partir del Congreso del 42, no existían padres de la patria. El padre de la patria era él mismo, el constructor de la nueva República Paraguaya. Entonces, cuando la guerra termina, y lo continúa Francisco Solano López, las fechas cívicas no eran el 14 y 15 de mayo, era el 25 de noviembre. ¿Por qué 25 de noviembre? El 25 de noviembre empieza el Congreso y termina el 25 de diciembre. El 25 de diciembre se hace terminar el Congreso porque no había acta de la independencia. Entonces, bueno, se termina el Congreso el 25 de diciembre. Don Carlos lo hace coincidir con el nacimiento de Jesucristo porque nacía la República del Paraguay. Y después, la Constitución del 70, 1870, también se jura un 25 de noviembre, igual que el periodo de Carlos Antonio López. Entonces, la fiesta cívica tenía que ver con
este nacimiento de la República en términos de constituciones, Claro, ¿verdad? claro. En términos de la voz del Estado, que también es discursiva, ¿verdad? Cuando termina la guerra del 70, sí empiezan, Augusto, entre 1887 y 1894, los intentos de decir, nosotros necesitamos próceres. Claro. El tema era, ¿Por qué se necesitan próceres? ¿se necesitan próceres? ¿Por qué se necesitan próceres? Hay que tener, toda nación debe tener sus padres de la patria, perfiles a los cuales imitar. Los héroes no nacen como qué sé yo, de huevos de dinosaurios. ¿No? Que ya nacen héroes con las claro, cosas. Es la política la que va designando los héroes. Es de la las naciones. política la que va, son los gobiernos los que van, es el Estado el que va diciendo, este es el discurso, esto va a ser el gobierno, y esto es lo que queremos en la escuela, esto van a ser nuestros billetes claro. de dinero, estos van a ser las representaciones en las escuelas. Eso que tenemos hoy como mayo, en realidad es tradicional, sí, es tradicional, pero hace 70 años, no más. Y dentro de las negaciones más notables de nosotros como sociedad, siquiera digo de la historia, está el asunto de la negritud, ¿verdad? Si uno calcula cómo se conformó, digamos, el sustrato negro o la mezcla de colores que nos adorna, no encontraría razones. Sin embargo, este era un país que estaba poblado de negros afrodescendientes en un momento de su historia, o en un gran momento de su historia, ¿no? Como toda colonia española, aquí también existía el comercio, la venta y la compra de esclavos. Así es. No con la intensidad como en el Brasil, que era mano de obra, porque aquí la mano de obra siempre fue indígena, es decir, el trabajo negro, los yerbales, lo hacían los indígenas, pero sobre el tema de la negritud, también a mí me pasó en el colegio que, primero, el discurso de que los brasileros en la guerra, ellos eran esclavistas, y ellos trajeron esclavos, y los únicos negros que pelearon la guerra contra la Triple Alianza eran brasileros, es decir, discursivamente también los identificamos a los brasileros como los negros. Son todos negros y monos, Claro. porque además Macacos. ese fue Claro. el discurso oficialista paraguayo durante la guerra. Y no solamente el discurso, sí, oficialista y también la sátira, digamos, ¿no? En las revistas de la guerra. Exactamente. Bueno, entonces la imagen que tenemos de los negros son ellos. ¿Cómo explicamos los negros paraguayos? Es decir, los negros de Cambacuá o los negros de Emboscada. Bueno, todos te dicen, vinimos con Artigas, parece que Artigas se trajo, no sé, 7.500 negros, no sé cuántos. Había sido en el Paraguay, se compraban y se vendían esclavos. Entonces, cuando uno va también al Archivo Nacional, no solamente encontrás documentación de los esclavos así, grande, sino que además lo que a mí me interesaba, las mujeres de la guerra, empiezo a ver de que las mujeres, así como donaban sus joyas, o así como donaban camisas, pantalones, ¿Donaban esclavos? donaban sus esclavos para ir a la guerra, esclavos de 11 años, esclavos de 10 años, esclavos de 12, es decir, la idea de los niños mártires de Acostañú, aunque sabemos que los jovencitos ya peleaban en el ejército antes, está llena de niños soldados negros que mueren durante la guerra contra la Triple Alianza. Asunción tenía casi el 50% de su población negra en el momento de la independencia. No, repetime eso. ¿En serio? Sí, y el de ese 50% negra, de mujeres negras, de hombres negros, de niños negros, el 35% estaba esclavizada. Ese porcentaje alto se concentraba en Asunción por el rol que tenían los esclavos en el Paraguay, que eran todos domésticos, es decir, era un signo de estatus. Sí. Que uno tenga, Juana María de Lara tenía 6 esclavas, 7, 3 adultas con 4 niños. Los Martínez Sáenz tenían 12 esclavos, desde un bebé, Mariano del Carmen, hasta María, que era probablemente la cocinera que tenía 60 años. Si es cierto lo que Somellera dice, que estuvieron reunidos toda la noche y toda la madrugada y no se ponían de acuerdo y llovía y hacía frío, alguien tuvo que haber estado cebando el mate, claro. Alguien tuvo que haber estado sirviendo comida, El fuego. Alguien tuvo que estar vigilando las puertas, recorriendo el callejón. ¿Quiénes eran? Eran estas 12 personas de las que no se habló nunca. La historia de Juana de Lara
mujer en medio de la independencia. ¿Quién era ella en Asunción? No escapa en absoluto del perfil que también hicieron de los varones. Hay indicios que permiten decirnos de que ella tuvo una vinculación. Ninguno de los contemporáneos de ella la nombra ni la cita. Pues se acuerdan de todo menos de ella. Pero Somellera dice, es el único que habla de ella, que dice que estaban reunidos, no se ponían de acuerdo, había que traerlo a Fray Fernando Caballero del convento de los franciscanos, y entonces le piden a ella, para no hacer ruido con carruajes, le piden a ella unas sillas que tenían que ser trasladadas a fuerza. Es decir, probablemente le llamaron a 4 esclavos y los esclavos corriendo se fueron con las sillas llevadas al hombro. Era una silla que tenía unos palos, sí, y con esa de silla, procesión. exactamente, y con esa silla fueron a buscarle. Siempre me pregunté el hecho de decir, le pedimos a Juana María, se fueron a tocarle la puerta a las 2 de la mañana y le dijeron, hola Juana, ¿cómo estás? Necesitamos que nos preste esto, porque quiere decir que ella estaba presente. Claro, claro.